Bueno, muy buenas noches para todos y todas. ¿Cómo han estado? Gracias por haber llegado a esta reunión, a esta convocatoria, donde vamos a tener un previo conocimiento sobre nuestra evaluación final. Nuestra evaluación POC, que es la última actividad del curso de Pensamiento Lógico Matemático. Voy a compartir mi pantalla para ver. ¿Me confirman si ya están viendo pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, como les decía, mil gracias y por estar atentos y atentas a esta, bueno, atentos, hablemos de forma general, a estas convocatorias, que es donde logramos aclarar nuestras dudas. En la noche de hoy vamos a hablar algo de lo que vamos a encontrar, bueno, no lo que vamos a encontrar, sino en qué va a consistir nuestra evaluación final, poco. Recordemos que nuestra directora es la ingeniera Carolina Castaño y quien les habla es su tutor que les ha estado amargando la vida, Eduardo Alonso Ayala Rojas. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta actividad? Lo primero es de la evaluación POC es evaluar los conocimientos que ustedes adquirieron durante todo el periodo académico 1604 de las unidades 1, 2 y 3. Ahí van a encontrar preguntas de todas las unidades. Vamos a encontrar una serie de preguntas planteadas con temas referentes a estos. Simplemente es de selección y de analizar. Nuestro objetivo específico es poder aplicar esos conceptos, los conceptos que vimos en todas las unidades. La unidad 1, que eran métodos para comprobar la validez del argumento. Nuestra unidad 2, que eran cuantificadores y proposiciones categóricas. Y nuestra unidad 3, que era la aplicación de la teoría de conjuntos en situaciones de vida real. Como ustedes saben, el curso tiene una agenda de actividades que ustedes siempre la tienen disponible en su entorno inicial. Esta agenda es esta que tenemos en pantalla. Esta agenda es la que ustedes tenían que haber consultado todo su periodo para revisar cuándo iniciaba una actividad, cuándo se finalizaba, qué tiempo tenían disponible para poder entregar esos aportes y qué puntaje otorgaba cada una de estas actividades. ¿Sí? Esta última, nuestra evaluación final, es la que tenemos el próximo sábado y domingo 4 y 5 de diciembre. 4 y 5 de diciembre. Es una actividad en línea. Es donde vamos a encontrar nuestra evaluación. ¿En dónde? Por el entorno de evaluación mismo. Cuando entramos al entorno de evaluación, lo vamos a encontrar en la parte de abajo. ¿Sí lo ven aquí abajito? Aquí abajo vamos a encontrar nuestra evaluación. Ustedes simplemente hacen clic ahí y van a encontrar el cuestionario inmediatamente. Les va a aparecer una similar a esta. Permítanme, les comparto aquí aquí. Les va a salir esta pantallita. ¿Sí? Aquí esta pantallita. Fíjense que aquí nos dice que tenemos un intento permitido que estará disponible el próximo sábado 4 de diciembre y se cerrará el 5 de diciembre a las 23:55 horas. Tiempo para contestar 2 horas. Por lo que les recomiendo estar pendientes del tiempo, que no se les vaya a acabar, porque si se les acaba ese tiempo, el sistema se lo va a cerrar y le va a poner 0 automáticamente. Entonces, evitemos que se nos acabe el tiempo en el momento que estemos contestando esa prueba. Bueno, estemos pendientes. En todo caso, ahí va a aparecer un relojito que nos va a estar diciendo qué tiempo es el que nos resta para poder contestar nuestra evaluación. Bueno, perdón.
¿Qué va a tener nuestra evaluación final? Poco. Vamos a tener los conceptos, las preguntas de los temas que vimos con métodos para probar la validez del argumento. También vamos a tener los temas vistos en cuantificadores y proposiciones categóricas, al igual que la teoría de conjuntos. Los 3 temas que se vieron durante el periodo académico se van a evaluar allá. Como les dije, es una evaluación individual, por favor, mucha responsabilidad. Esta actividad no requiere reconocimiento facial. No se ha implementado esta herramienta en la actividad, por lo tanto podemos ingresar sin ningún inconveniente. No hay reconocimiento facial. Es la evaluación que tiene un peso de 125 puntos. 125 puntos finales que nos van a ser muy útiles para poder aprobar nuestro curso de pensamiento lógico matemático. Vamos a encontrar 25 preguntas allá, de selección múltiple, de única respuesta, de análisis, y vamos a poder contestar de acuerdo a lo que nosotros hayamos analizado y pensado. Bueno, fíjense que por aquí me están pidiendo una solicitud de ingreso. Listo. Bueno, entonces, como les decía, van a encontrar preguntas de tipo de selección múltiple con única respuesta. Nuevamente otro por aquí, ya listo. De única respuesta. Vamos a encontrar de selección múltiple con múltiple respuesta. Nuevamente otro estudiante ingresando. Y va a tocar esperar. Esperemos que uno más para no estar interrumpiendo. De análisis de relación, que era lo que les decía. Entonces vamos a tener 3 tipos de preguntas. 3 tipos de preguntas, de estilos de preguntas en nuestro cuestionario. La realimentación, apenas la terminen, va a ser automáticamente. No van a tener que esperar tanto tiempo. Si apenas terminen ustedes su evaluación, les va a salir la realimentación, qué puntaje obtuvieron. Recordemos que es el 4 y 5 de diciembre, que va a estar atento. Entonces, les decía, 25 preguntas, selección múltiple y 120 minutos, lo que durará nuestra evaluación. ¿Listo? Bueno, ¿qué son preguntas de selección múltiple? Esas preguntas de selección múltiple son las que vamos a encontrar una definición, un enunciado, ¿sí? Van a encontrar ustedes allá un enunciado, y con ese enunciado lo van a acompañar 4 posibles respuestas. 4 posibles respuestas. De esas 4 posibles respuestas, ustedes tienen que revisar lo que les dice aquí. Marque D si la respuesta 3 y 4 son correctas. Marque B si 1 y 3 son correctas. Marque A si 1 y 2 son correctas. Y marque C si 2 y 4 son correctas. Entonces, si ustedes leyeron el texto, el planteamiento, y miraron y se aseguraron que la respuesta 1 y la respuesta 2 era la correcta, ustedes van a hacer clic en el puntico donde se encuentra precisamente esa respuesta, ¿sí? Ahí simplemente vamos a seleccionar cuál es la correcta de todas esas. Digamos, ustedes leyeron aquí esto. Cuando estudia la validez de la proposición compuesta, independientemente de los enunciados que conforman las diferentes proposiciones, puede ocurrir que la tabla verdadera se deriva a conduzca, una tautología, una recomendación, una contingencia, una negación, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí sería el 1 y el 3, ¿cierto? Entonces, como podemos obtener de una tabla, podemos obtener una tautología o podemos tener una contingencia, pues entonces miramos que es la respuesta 1 y la respuesta 3. Nosotros miramos dónde está el 1 y la 3 y marcamos, le hacemos clic ahí en ese puntico. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, cómo es que se va a seleccionar cuando es selección múltiple con múltiple respuesta. Ténganlo en cuenta. Bueno, entonces recuerden, allá mismo, no se les olvide leer detenidamente. Recomendación especial, lean detenidamente
mente lo que están leyendo, por favor, porque si de pronto la interpretamos mal, vamos a contestar algo errado que no queríamos entregar, ¿sí? Entonces, recomendación, léanlo bien, ténganlo bien en cuenta qué es lo que estamos leyendo para poder entregar la respuesta adecuada. Otra de los tipos de preguntas que vamos a encontrar allá es la de análisis de relación. ¿Qué es el análisis de relación? Allá les va a aparecer un texto, una expresión unida por una palabra porque. ¿Sí? Entonces, tienen que mirar, leer, analizar que ese por qué sea veraz o dependiendo de lo que sea para poder contestar. ¿En qué consiste? Allá también les va a aparecer el enunciado. ¿Listo? Les aparece un enunciado de un problema propuesto. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Allá mismo les va a aparecer, marque C si la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. Pero la razón es falsa, digámoslo así. Entonces, ¿qué dijeron? Pues que si aquí, antes del por qué, le borro el tablero para que veamos mejor aquí esto. Si leímos el enunciado antes del por qué y encontramos que esa es verdadera, antes de ese por qué que está ya planteado, ¿no? ¿Sí? Si vimos que eso es verdadero, pues ya sabemos que va a ser una verdadera, ¿cierto? Y después de la razón del por qué, si resultó que era falsa, pues entonces vamos a mirar. Ah, bueno, entonces, si es verdadero el enunciado y después la justificación es falsa, pues voy a marcar la letra A, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Aquí, después vamos a mirar, pero en caso, digamos, esa primera fue falsa, pero resulta que la razón fue verdadera, entonces voy a marcar la siguiente. Aquí están un poquito enrevesadas, pero bueno, porque aquí debería ser A, aquí debería ser B y aquí debería ser C, en este ejemplo, que esto no lo pasaron. Pero bueno, la idea es que logremos entender el concepto. Ahora, digamos que la explicación de la afirmación es correcta. Digo, perdón, que la afirmación y la razón son verdaderas, ¿sí? Que la razón y la afirmación son verdaderas, que ambas. Entonces, si son verdaderas, tanto la una como la otra, pues vamos a admirar cuál es la que tenemos que marcar y marcamos ahí en ese respectivo circulito, le hacemos el clic. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta esa partecita. El ingreso, miro aquí que alguien está pidiendo ingreso. Listo. Bueno, entonces ese es el análisis de relación. Hay una definición y un porqué, es decir, una razón de por qué dicen que eso. Entonces, esta es la más complicadita de la que van a encontrar. Aquí se nos va a ir de pronto un poquito de tiempo, por lo que les invito para que lo lean detenidamente y den la respuesta correcta. La otra es la pregunta múltiple con única respuesta. Esta sí es más fácil, porque ustedes simplemente van a encontrar su enunciado, van a encontrar el enunciado y 4 posibles respuestas. Entonces, lean bien qué es lo que le están preguntando, por favor, porque ese es un error que todos cometemos. No leemos bien qué es lo que nos están preguntando, porque cuando nos preguntan algo, contestamos algo que no es respuesta a la pregunta. Entonces, por favor, léanla detenidamente. Allá, si le dicen que el enunciado, en este caso, la definición correcta de un conjunto universal es, entonces allá miramos y leemos, forma de todos los elementos de estudio dentro de un contexto determinado, conjunto que presenta un número infinito de elementos, conjunto, ¿sí? Entonces, tenemos que mirar cuál es el que más se nos ajusta a nuestro enunciado. ¿Sí? Es una sola, aquí sí podemos marcar una sola. De resto serán despistes. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta cuando estén desarrollando su evaluación de selección múltiple con única respuesta. Recordemos los temas que se vieron. En la unidad 1
hablamos de las proposiciones y tablas de verdad. ¿Se acuerdan? Cuando definíamos las proposiciones, encontrábamos su lenguaje simbólico, los conectores que utilizábamos, la cantidad de filas que íbamos a crear para crear nuestra tabla, y allá ya nos decían qué era lo que teníamos que hacer. Recordemos que todas las proposiciones siempre van de forma afirmativa, nunca se define una proposición de forma negativa, de forma negada, negativa no, negada, y que tiene que ser una a la que se le asigne un valor de verdad. Recordemos también que las preguntas no son consideradas como proposiciones, ni lo mismo una afirmación, ni una aseveración, ni una situación de esas parecidas, ¿no? Recordemos que tienen que darle un valor de verdad a las proposiciones para que sea definida como tal. Bueno, entonces, con eso era que definíamos la tabla de verdad, llamamos la tabla. Allá no van a tener que desarrollar tablas de verdad, ¿listo? Así que no se vayan a preguntar, no se van a preocupar. No tienen que desarrollar tablas de verdad, ni tienen que, porque el tiempo se va rapidísimo. Entonces, simplemente era para recordar los temas que se vieron en cada una de las unidades. Y lo mismo, allá de pronto sí les salen preguntas acerca de las leyes de inferencia lógica. Por ejemplo, ¿qué les puede decir? Les puede decir, tenemos la estructura de P, entonces Q y P, y obtenemos Q. Entonces ustedes van a pensar, no, pues esa corresponde al modus ponendo ponens. O le va a salir un texto. Si el estudiante es juicioso, entonces obtiene buena calificación. Pero si no obtiene buena calificación, entonces el estudiante no es juicioso. Digamos que les sale una definición así. Entonces, ustedes tienen que seleccionar qué clase de ley es la que están aplicando. Entonces, simplemente miramos, bueno, esa corresponde al modus tollendo tollens. ¿Sí? O sea, nosotros podemos escribir allá en un papelito, tener al lado un papelito, un lápiz, un papel, para poder escribir esos símbolos que nos van a poder ayudar y recordar qué es lo que tenemos que responder. Bueno, esto de pronto sí les va a salir hacia allá, entonces no se van a asustar tampoco, no son preguntas terribles ni nada de esas cosas, sino simplemente es para recordar y para analizar qué es lo que vamos a contestar. De pronto les va a salir también que un enunciado y que seleccionen cuál es la expresión simbólica de ese enunciado, ¿no? Entonces, allá va a aparecer el texto y les van a aparecer las 4 posibles respuestas. Ustedes seleccionan a la que más se le acomode a ese texto. Bueno, recordemos también que la unidad 2 fue donde estuvimos hablando de cuantificadores. Allá posiblemente le salen también preguntas de cómo podemos identificar un cuantificador universal afirmativo. Cuantificador universal, es con la A volteada, con la invertida. Listo, bueno, entonces selecciono la A invertida. Que me preguntan cuál es el símbolo del existencial afirmativo. Es la E volteada. Entonces, esos son términos y símbolos que tenemos que recordar en el momento que estemos definiendo eso. ¿Ya? No sé, es posible que salga alguna otra de este tipo donde se pueda definir cómo es que representamos en lenguaje formal una de las proposiciones, pero ya la sabemos, ¿no? Ya sabemos identificar cómo es, si es universal afirmativo, ya sabemos que se pone la A y se le dice que para todo X, que se pertenece a un universal de un dx, ¿cierto? En el caso del que nos tengan allá el ejemplo. Pero ya sabemos que para todo X que pertenece a un universal de los X, esos X, ya sabemos que las X siempre van a hacer referencia al sujeto. No se les vaya a olvidar, las X hacen referencia siempre al sujeto de la oración, para que lo tengan en cuenta y puedan definir bien su expresión simbólica. ¿De acuerdo? Perdón, su expresión en lenguaje formal. Es algo de lo que de pronto nos van a preguntar allá.
Lo mismo, cuando si es universal afirmativo, si es existencial afirmativo, negativo, no importa. O también nos van a salir de pronto preguntas donde tengamos que decir cómo es la estructura del universal afirmativo. Ah, la universal afirmativo es todo es P. Van a salir de pronto las cuatro definiciones. Entonces recordemos que el universal afirmativo, ya sabemos que un universal, ¿cuáles son los universales? Ah, el universal es todo. Y cuando es afirmativo, pues el verbo tiene que estar en afirmativo precisamente, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que recordar. Esto es únicamente para recordar todos los conceptos que nosotros estuvimos desarrollando. ¿Sí? Ahorita abro un espacio de preguntas, no se me preocupen. Bueno, también de pronto les aparece allá, de un ejemplo, o seleccione el ejemplo de una expresión, de una proposición categórica particular afirmativa, suponiendo. No sé, no conozco el cuestionario porque a nosotros no nos lo dejan explorar. Entonces, precisamente para que no les digamos a los estudiantes, mire, les va a salir esto, ¿sí? Entonces, simplemente por conveniencia de los que hacen, de los que editan y programan la evaluación, no nos dejan acceder a esa clase de preguntas. Entonces, simplemente de un ejemplo de un particular afirmativo. Entonces, un particular afirmativo, particular es algún afirmativo, es, bueno, algún es, o algunos son, ¿cierto? Algunos son. Bueno, entonces ya algún hombre es mortal. Entonces, seleccionamos allá el ejemplo que nos estén pidiendo. ¿Listo? Permítame que alguien está pidiendo aquí acceso. Nuevamente, dejamos ingresar. Bien, también es posible que aparezcan allá cómo es la estructura si una proposición es A y la otra es O. ¿Qué clase de proposiciones tenemos? Si una es A y la otra es O, allá aparecerán todas las definiciones contrarias, subcontrarias, contradictorias. Entonces nosotros seleccionamos allá contradictorias. ¿Por qué? Porque ya dijimos que si es A con respecto a O, entonces todas son contradictorias. Recordemos esos esquemas que estuvimos viendo en las unidades. Es algo importante que debemos tener en cuenta, por favor, para que nos vaya bien en eso. Todo esto es de recordar. No necesitamos aplicar nada, sino simplemente recordar qué fue lo que hicimos en cada una de las actividades. ¿Vale? Y el racionamiento. Ya lo mismo también de pronto aparecerán preguntas de qué es un racionamiento deductivo, qué es un racionamiento inductivo. Les aparecerán 4 posibles respuestas. Entonces simplemente poder saber qué es lo que vamos a contestar. Bueno, lo mismo, el argumento, también cómo podemos sacar el argumento. Recuerden que el argumento es obtener la conclusión después de analizar 2 premisas. ¿Sí? Entonces, tenemos una premisa, tenemos otra premisa y obtenemos el argumento o conclusión. Bueno, entonces en la premisa uno le dice, en mi casa hay computadores portátiles, y en la premisa, en la casa de frente hay computadores portátiles. Por lo tanto, hay computadores portátiles en las casas del barrio. ¿Sí? O hay computadores en las casas, en las diferentes casas o en las casas, dependiendo de lo que nos estén planteando allá. Son cositas simplemente para recordar qué es lo que nos están diciendo. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Los escucho? ¿Ha quedado claro hasta ahora, hasta el momento? Sí, Buenas. ¿Sí? Bueno. Creo que hay una sola, los demás se fueron, me dejaron solo y abandonado. Es el colmo, no, así no puede ser. Pero bueno, sigamos ahí, confío. Gracias, Marcela, por confirmarme. De nada, profe. Bueno, continuamos entonces. La unidad 3, no se les olvide, en la unidad 3 también es posible que salgan preguntas. Allá les va a aparecer, digamos, seleccione el concepto de conjunto. Van a aparecer 4 posibles respuestas. Que cuál será la combinación del conjunto A, conjunto B, o digamos,
definiendo por extensión el conjunto tal, encontramos tal y tal y tal, seleccionamos, ¿sí? O seleccione por comprensión el conjunto que se expresa a continuación. Aparecerán las 4 posibles respuestas, entonces nosotros seleccionamos. Bueno, lenguaje formal no creo, porque ese siempre es un poquito complicado para algunos, pero se nos facilita también a todos, nos facilita poder aplicar el lenguaje formal, entonces de pronto también pueden salir preguntas de esa clase. Profe, una pregunta. Es que yo, todas mis, bueno, cuando hice esos ejercicios, yo siempre uso un cuadernito. ¿Uno puede utilizar el cuadernito? Sí, claro, pero lo importante es que no se embolate mirando tanto cuaderno. Recuerden que son 2 horas y tienen 25 preguntas. Entonces, hagan la cuenta. Si tienen 2 horas y son 25 preguntas, ¿cuánto tiempo tienen que estar gastando en cada pregunta? ¿Sí? Para que tengan ese estándar y no se les vaya a pasar para poder contestar todas las preguntas. ¿Sí? Bueno, señor, gracias. Es una recomendación. Pueden tener todo el material que quieran, lo que ustedes quieran tener ahí a la mano, pero siempre y cuando no vayan a dejar pasar el tiempo. Es lo importante. Pueden tener el material que ustedes necesiten para contestar sus preguntas. Eso es válido. ¿Por qué? Porque no se les va a fiscalizar. Todo es responsabilidad del mismo estudiante. ¿Sí? Entonces, no hay ningún problema. Lo que sí les recomiendo, por favor, no vayan a dejar pasar el tiempo, porque después se concentraron en una sola y resulta que se les fue acabando el tiempo y el resto de preguntas a contestarlas al pinochazo. Y no se trata de eso, la gracia es poder obtener un mejor puntaje. Bueno. Bien, lo mismo de conjunto, ya les aparecerá de pronto cómo se representa la unión, la intersección, cómo se representa la diferencia simétrica del símbolo, todas esas cositas de pronto vamos a poder tener allá. Bueno, gráficas no les van a aparecer, les aseguro, se los aseguro. Diagramas de estos no les va a aparecer allá en la prueba, o sea que no vamos a tener ningún problema, sino todo va a ser palabritas y textos para seleccionar. No van a aparecer diagramas de estos. Los diagramas se anularon hace ya varios años porque se corría el riesgo siempre que el estudiante se entretenía con las gráficas y perdía tiempo importante para contestar sus preguntas. Entonces, estos diagramas, el diagrama de Venn que se vio en el tema de conjuntos, no les va a aparecer en su prueba. Bueno, de pronto les va a aparecer el resultado de la unión del conjunto A con el conjunto B. El conjunto A tiene los elementos tales, el conjunto B tiene los elementos tales, ¿cómo quedaría la unión? Y les aparecerá las 4 posibles respuestas. Bueno, figuritas así no les va a aparecer. No hay ningún problema para que estén tranquilos. Lo mismo con todo esto fue lo único que hicimos. Recordemos la forma de distribuir las cifras en un diagrama Venn. Estuve revisando algunos trabajos, ya he estado calificando y veo que algunos no me hicieron las correcciones en el momento de la sustentación, pero bueno, no importa. A ese los he estado valiendo de una u otra forma. Espero que no me va a meter en problemas en eso, porque siempre es un inconveniente para mí poder valer algo que no está bien, ¿sí? En beneficio de mis estudiantes. Dios quiera que no va a pasar nada. Entonces, es eso lo que tenía que contarles para hoy. Les tengo un jueguito para que vayamos adivinando qué es lo que para contestar unas preguntitas. Entonces, aquí les voy a correr este jueguito para que ustedes vayan contestando y me vayan diciendo a ver cuál va a ser la respuesta correcta. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento de la evaluación POC? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no les haya quedado claro de qué es nuestra evaluación final? No, señor. No, señor. No, profe, todo claro. ¿Todo claro? Bueno, por ahí yo escuché a alguien que decía que sí que tenía una pregunta, ¿no? No, yo que sí, por favor me recuerda la cantidad de preguntas. Bueno, sí, son 25 preguntas. Son 25 preguntas. Okay, listo, gracias. 25 preguntas para 2 horas. Bueno, les tengan en cuenta ese tiempo, es importantísimo. No se vayan a distraer con nada, por favor. Y si empiezan, hasta que la terminen. No pueden pararse
ni suspenderla, ni dejar para contestar mañana si ya le iniciaron, porque si no, no van a tener la oportunidad. Como les decía en las sustentaciones, si van a tener, si la están, en el momento en que la estén presentando, que llegan a tener algún inconveniente, que se les fue la luz, se les cayó el internet, se le dañó el computador, hubo un corto, una sobrecarga y se les quemó el computador, que como les decía, el gato se le comió el mouse, cualquier cosa de esas, por favor, se comunican con la ingeniera Carolina Castaño. Carolina Castaño es nuestra directora del curso de Pensamiento Lógico Matemático y le comentan, estaba presentando mi evaluación, se me fue la luz, sucedió tal cosa, por favor me activa nuevamente la prueba y ella lo estará haciendo. Bueno, ¿quién está pidiendo acceso? No. Jimmy levantó la mano. Cuénteme, Jimmy, ¿en qué le puedo ayudar? Jimmy, pregunte. Jimmy. ¿Por chat? Bueno, entonces hagámoslo por chat, no importa. ¿Qué pasa? A ver, por aquí por el chat, no le deja levantar la mano. No le deja el audio. El micrófono de pronto le está molestando. Escriba la pregunta en el chat entonces, Jimmy, si no tiene micrófono habilitado. Bueno, porque aquí no tengo cómo habilitar el micrófono porque todos tienen las prioridades de cada uno. Si se acaba el internet y se cayó para comunicarnos, ¿se puede por llamada? Sí, claro, si tienen el número. Es que yo no tengo el número de ella y digo, mentira, sí tengo el número, pero no puedo compartirlo porque no me lo permiten sin autorización de la dueña de la línea telefónica. Pero si tienen el número, lo pueden hacer. Bueno, si no por el correo institucional, en el celular de pronto ustedes pueden enviarle también un mensajito, un mensaje por el correo institucional. Creo que todos tenemos el correo institucional en el celular. Bueno, no todos, algunos lo manejamos desde ahí. Entonces, desde ahí podemos hacer la respectiva. Pero se puede comunicar conmigo también en caso que le llegue a suceder eso. Yo les sirvo de puente para comunicarme con ella. Bueno, si llegan a tener inconvenientes, se comunican conmigo. Todos tienen mi número de teléfono. Todos, absolutamente todos tienen mi número de teléfono, mi número de celular. Entonces, preferirle la llamada, porque yo el WhatsApp lo miro muy rara vez. Entonces, si pueden la llamada, mejor. La llamada es más efectiva que a veces el mismo WhatsApp. ¿De acuerdo? Listo, Jimmy, con gusto. Entonces, si no puede, si se le llega a pasar eso y no se pueden comunicar inmediatamente, me pegan una llamada, me comentan y yo les sirvo de puente con la ingeniera Carolina para que les active nuevamente la prueba. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? Profe, yo tengo una pregunta. Cuénteme, Jenny, ¿qué le puedo ayudar? Nosotros vamos a tener habilitados los 2 días, 4 y 5. ¿Podemos presentarla en cualquier horario? Pues me imagino que no se pase el día 5, ¿sí? Sí, correcto. ¿Hasta sí, qué hora? ¿Hasta medianoche llegamos? O... Sí. Allá como lo vimos en la presentación, espérenme, devuelvo. Allá, aquí yo les había puesto la hora. Espérenme un momentico, miramos aquí nuevamente, aquí. ¿Sí? Entonces, mire, tenemos un intento. El cuestionario va a estar disponible desde el 4 de diciembre a las 00 horas. Desde las 00 horas y lo van a cerrar el domingo 5 a las 23:55, es decir, hasta las 11:55. Si tienen las 11:56, ya quedaron, ya no pueden contestarla. ¿Listo? No, pero es que yo entré a las 11:50. Sí, pero es que a veces los relojes nosotros los tenemos de pronto atrasados o adelantados. Entonces es mejor cerciorarnos cuál es la hora correcta a nivel nacional. Bueno, entonces listo, profe, gracias. generalmente la hora correcta está en el computador. Eso se sincronizan de forma universal, entonces no va a haber ningún problema. ¿Sí? Entonces, el cuestionario va a estar abierto 24 horas. Yo sé que es un sábado donde podemos pasarla chévere, nos podemos divertir, pero tenemos esta responsabilidad como estudiantes. Les recomiendo, por favor, vamos a subir la calificación porque los índices
de los que me están saliendo, me está quedando muy bajo el rendimiento de los estudiantes. Entonces les recomiendo por favor subir las calificaciones lo más que se pueda para que quede una buena calificación final de su curso. Bueno. Profe, para poder pasar, digamos, la evaluación final, ¿con cuántos puntos, mejor dicho, cuántos puntos deben de estar bien? Son 125 puntos, ¿sí? Son 125 puntos. Espéreme un momentico, que esa cuenta sí no la había hecho. Entonces, aquí, entonces tenemos, a ver, con 3.0, entonces tenemos, son 125 puntos. Que lo multiplicamos por 3.0 igual dividido en 5.0. Se pasa con 75 puntos. Se aprueban con 75 puntos. ¿Vale? 75 puntos es lo indicado para poder sacar en esta prueba de 125. Listo. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? Qué pena preguntar, profe, pero en caso tal Oh, de no, que no, no la pregunten. pierda, o sea, de que la puntuación sea menos. ¿De que sea menos? Si es menos, entonces existe ¿qué? ¿Cómo se llama esto? Ah, no, pero ese es en caso que no la presente, que es el supletorio. Pagar el supletorio. Pero no sé, tocaría mirar a ver porque ese tema no lo tengo claro, no sé, no nos han dado la instrucción en caso de que llegue a ser menos. Sí, no sé si tengan que pagar supletorio para volver a presentar. Yo creo que sí, pagando un supletorio para poder presentar nuevamente la prueba. ¿Sí? Pues, si no, tocaría preguntarle a la directora a ver qué va a pasar en ese caso. ¿Listo? Si no se aprueba el curso, ya existe la famosa habilitación. La habilitación les va a salir una prueba similar donde van a encontrar todos los temas y va a ser de todo el curso y esa será la nota final que obtendrán. ¿Sí? Sí, Jenny. Sí, profe, sí, señor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ah, estaba haciendo la cuenta. Son 120 minutos, 2 horas para 25 preguntas. En cada pregunta pueden gastar 4.8 minutos, 4 minutos 8 segundos. ¿Sí? Si se gastan menos en una, pues más fácil, les queda más tiempo para las otras. Entonces, tener en cuenta eso. Esa era la cuenta que les estaba haciendo por calculadora. Bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Si tienen más preguntas, háganlas, tranquilos, háganlo. Para eso es que estamos en esta reunión. ¿No más? Buenas. Bueno, creo que no hay más preguntas. Entonces, les traje este jueguito para que ustedes me contesten cuál es la respuesta correcta de cada una de las preguntas. Y empezamos. La primera. El enunciado dice, si Javier es abogado colombiano, entonces conoce perfectamente la Constitución de Colombia. Javier no conoce perfectamente la Constitución de Colombia, por lo tanto, Javier no es abogado colombiano. ¿Cómo nos puede quedar la conclusión de este enunciado? Recordemos que este es para encontrar el argumento. ¿Se acuerdan que les había dicho? Están las proposiciones y vamos a encontrar el argumento. ¿Cómo nos quedaría? ¿Y qué ley? ¿Qué ley podríamos estar aplicando aquí? Una ley de inferencia. ¿Qué ley de inferencia? Respuesta 1, respuesta 2 o respuesta 3. Aquí no están diciendo, pero podemos encontrarla, podemos definirla. ¿Cuál se arriesgan? ¿Aló? ¿Se fueron?
¿no? Bueno, si le damos respuesta 2, va a decir que no es la correcta. La ley correcta es el modus tollendo tollens. ¿Sí? Si miramos cómo era, pues entonces aquí nos dice, si Javier es abogado, entonces esto era P, entonces Q, y la otra decía Javier no conoce perfectamente, entonces era no P, digo no Q, entonces era P, entonces Q. La otra era no Q, ¿cierto? Por lo tanto, íbamos a tener no P. ¿Sí? Esa es la forma de lo que les decía ya. Entonces, aquí decíamos, si Javier es abogado colombiano, teníamos P. ¿Sí? Entonces, el condicional, conoce perfectamente la Constitución de Colombia. Entonces, Q. La segunda proposición, la segunda premisa será, Javier no conoce perfectamente la Constitución de Colombia. Entonces, será no Q. Por conclusión, nos dice que Javier no es abogado colombiano, entonces vamos a obtener que es no P. ¿Sí? Y esa estructura pertenece a, aquí faltó haberla puesto, al modus tollendo tollens. ¿Sí? Entonces, más o menos, allá les va a aparecer modus tollendo tollens, poniendo, etcétera, etcétera, etcétera. Faltó un poquito de edición de este jueguito que nos prestaron. Segunda pregunta. Si realizo los ejercicios a tiempo, entonces comprendo correctamente las temáticas. Si comprendo correctamente las temáticas, entonces obtendré excelentes notas. ¿Cómo me quedará el argumento de este par de este enunciado? ¿Cómo me quedaría el argumento? Si realizo los ejercicios a tiempo, entonces comprendo correctamente las temáticas. Si comprendo correctamente las temáticas, entonces obtendré excelentes notas. Por lo tanto, puedo concluir que ¿qué? Profe, entonces, ¿cómo podemos saber cuáles son las respuestas que hay para tener opciones? Sí, excelente pregunta. Muy bien, al fin me salió una con las preguntas. Aquí en el juego nos faltan las opciones. Sí, señor, por allá lo dijeron. Nos faltan las opciones. Entonces, pero nosotros podemos definir, porque tenemos la capacidad de analizar cuál sería el argumento de esto, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ahí es donde entra en juego también nuestra habilidad, nuestra picardía para poder encontrar un argumento. Entonces, aquí sí ya podemos, digamos, si la respuesta 1 no es la respuesta 2. Nos faltó aquí haber escrito cuáles eran las posibles respuestas. Realizo los ejercicios a tiempo, entonces obtendré excelentes notas. ¿Sí? Que sería lo más indicado. Pero aquí entonces ya nos dice esto. Tenemos las siguientes proposiciones. ¿Cómo me quedaría esto? Pero aquí también falta definir cuál sería. Entonces, simplemente, si le decimos aquí, traduciendo esto nos quedaría, si Alberto cumple con sus obligaciones, no es verdad que aprueba el examen. Entonces, no se va de vacaciones o trabaja. ¿Sí? Entonces, miremos. Aquí, si traducimos, entonces, ¿qué es P? Alberto cumple con sus obligaciones. No es cierto que Alberto aprueba el examen. Entonces, Alberto no se va de vacaciones o Alberto trabaja. ¿Listo? Entonces, ahí es donde nosotros podemos realizar ese tipo de análisis. Cuantificadores lógicos. Uy, es que faltó, es que esto está como escueto, este ejemplito, estos ejercicios. ¿Cómo podemos expresar esto en animales, que los animales son carnívoros? ¿Cómo lo podríamos expresar? ¿No? Miremos a ver. Podemos expresar que existe A de X y C de X. O recordemos, existe un X donde X es carnívoro. ¿De acuerdo? Profe, ¿y ese tipo de cuantificador es plural? ¿Cómo es que se dice cuando reúne todo de una misma especie o digamos
como algunos. Cuando hablamos de algunos, recordemos que allá en los temas de cuantificadores habíamos hablado de cuando habla de algunos es existencial, cuando hablamos de todos es universal, cuando hablamos de ninguno también es universal. Algunos son existenciales. ¿Sí? ¿Listo? Sí, profe. Bueno, aquí lo mismo, mire, todos los gatos tienen cola, entonces aquí sería. Para todo X, ¿cómo me quedaría? Para todo X que pertenece a un universal, hay un Tiene. G de X, una C de X, digamos. ¿Sí? Ah, miren, una C de X. Ajajaja. ¿Sí? Entonces, la invertida de G de X, entonces un C de X. Si X es un gato, entonces ese gato, esa X tiene cola. Bueno. Siguiente. Sí, La señor. expresión afirmando afirmo es una característica de ¿qué ley? Aquí sí ya están las respuestas adecuadas. Modus, profe, modus ponendo ponens. Modus ponendo ponen, sí, ¿en cuál estará? ¿En la 1, en la 2 o en la 3? Al azar. ¿Al azar? Llamamos a la 1. Modus ponendo ponen, sí señora. El modus ponendo pones. Esa, Sí. recordemos que el afirmando afirmo siempre se traduce como ponendo pones. Tolendo ponens, ¿qué era? Negando afirmo, ¿cierto? Y el AC, que es tolendo tolens, es Cuando se negando, afirma. negando niego. No, Ah. tolendo tolens, negando niego. Tolendo ponens, Cuando se niega, sí. negando afirmo. Y ponendo tolens, Cuando afirmando niego. ¿Sí? Listo. Bien. Aquí también nos dicen, en la expresión, no es cierto que no encuentro al director del curso de pensamiento lógico. ¿Estoy utilizando qué ley? No es cierto que no estoy Modus ponendo ponens. negando niego. No es cierto que no. Modus tolendo ponens. ¿Doble negación? No, mire, aquí no aparece doble negación. ¿O sí doble negación? ¿Cuál será? Profe. Ahí dice Doble negación. Doble negación, correcto, la doble Así negación. es, profe. Exactamente. Pero es que tengo que ponerlos en duda, ¿no? Muy bien, doble negación. No es cierto que no. Muy bien, excelente. Aquí, el desarrollo de entrego el trabajo a tiempo requerido para unir estas dos proposiciones en una sola expresión. ¿Utilizo qué ley? Se tienen dos proposiciones. Desarrollo los ejercicios propuestos en la guía. Entonces, el trabajo. Adjunción. La adjunción. Muy bien. Respuesta A, B y C. Digamos que sea la 2. Uy, si es la 2, le atiné. Es la adjunción. Muy bien. Adjunción. ¿Por qué? Porque la adjunción me permite unir dos proposiciones para poder tener una premisa. Una sola afirmación. Exactamente. Correcto. ¿Listo? En la lógica matemática se utilizan el símbolo de I o C, entonces sí, ¿cuál será la correcta? La C. La C, digamos que está en la respuesta 3. ¿Será que está en la 3? No, está en la 1. Devolvámonos y digamos que es la 1. Bueno, listo. Sí, la C. Estos son los símbolos que nosotros utilizamos para identificar los conectores lógicos de la lógica matemática, valga la redundancia. Entonces, preguntas así les van a salir allá. Entonces, aquí, por ejemplo, la afirmación marque A si es verdadera, si es correcta la afirmación, si la razón es verdadera, la razón no es exacta. Entonces, aquí, ¿qué podríamos decir? Así les va a salir allá. Y les va a salir, ¿cuál será? Marque A, marque B o marque C.
En la lógica matemática se denomina proposición aquella expresión a la que se asigna un valor de verdad o falsedad, porque a una proposición no se le pueden asignar dos valores al mismo tiempo. Eso es una que sería la A, la B y la C. ¿Qué dicen? ¿La razón es verdadera? ¿La afirmación es verdadera? No. ¿La afirmación no es verdadera? ¿Y la razón tampoco es verdadera? La A, profe. La A sería, ¿cierto? Sí, pero aquí respondieron, entonces sí, mire, la respuesta correcta número 3. La A. ¿Por qué? Porque una proposición es una expresión a la que se le puede asignar un solo valor de verdad, ya sea verdadero o falso, pero nunca se asignan las dos. ¿Sí? Ya mire que son términos, son expresiones que nosotros tenemos que recordar, simplemente. Recordemos que la proposición es aquella a la que se le puede asignar un solo valor de verdad, ya sea verdadero o sea falso, pero nunca se le pueden entregar las dos, ¿cierto? Entonces, mire, aquí dice, la proposición no se le pueden asignar los dos valores al mismo tiempo. Entonces, allá nosotros analizamos, bueno, me habían dicho que una proposición a la que le puedo dar un valor de verdad o de falsedad, verdadero o falso. Entonces, la razón es verdadera. Entonces, ya voy marcando aquí por la A. Y leo el por qué. Porque una proposición no le pueden asignar los... esto también es verdadero. Entonces, la razón, la afirmación y la razón son verdaderas. Entonces, voy a marcar la letra A y eso es lo que tenemos que seleccionar allá. Bueno. Y más o menos eso es lo que tenía para contarles en la noche de hoy. ¿Hay preguntas, dudas, inquietudes? No, profe, yo creo que no me rajo. Ninguna, ¿No? profe. Uy, Dios, qué bien, eso suena espectacular. Paso rozando, pero no me rajo, profe. No, nada de paso rozando, tenemos que sacar los 125 puntos. ¿Sí? Tenemos que sacar los 125 puntos porque de eso se trata, poder sacar ese puntaje que es el que nos compete para poder aprobar nuestro curso. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud al respecto? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Todo queda claro? ¿Algún consejo, profe? Señor. ¿Algún Señora, consejo? ¿algún consejo? O algo? Sí, les aconsejo, recordemos todos los términos, recordemos cada cosita de lo que hicimos en el curso. Todo lo que hicimos se va a preguntar. Si en algún momento pidieron ayuda, estúdienlo, repásenlo, porque de pronto de eso que pidieron ayuda les puede salir. Bueno, mi recomendación, recordémoslo, simplemente todos los conceptos. Aquí solamente es de seleccionar una pregunta, de una respuesta o dos posibles respuestas. Pero ese último de razón, de la afirmación y la razón, creo que sale una o dos preguntas nomás. Eso es, creo que no salen tantas de esas. Del resto sí saldrán las de selección múltiple. Aprovechen el tiempo, no lo vayan a dejar colgar en el tiempo. Eso es lo que más me preocupa. Señora. En la evaluación final aparecerá algo relacionado con la tabla de verdad. O digamos, como desarrollar. Para construir, no. Bueno. Allá no les va a parecer que construyan la tabla de verdad y no, porque eso se demora eternidades y tenemos solo 2 horas. ¿Sí? De pronto, por la tabla de verdad ya les saldrá una pregunta. Digamos, para crear una tabla de verdad necesitamos hacer la fórmula D, aparecerá allá abajo. 2 a la N, 3 a la J, 4 a la I. ¿Sí? Entonces, miramos a ver cuál es la respuesta correcta, pero no les van a pedir que construyan una tabla de verdad, ni que realicen el diagrama de Venn, ni nada de eso. ¿Sí? Nada de eso les va a salir. O sea, simplemente es para leer. Lo que sí también les recomiendo, leer detenidamente, lean bien la pregunta. Entendamos qué es lo que nos están preguntando, porque eso es otro problema. A veces no comprendemos, no entendemos qué es lo que nos están preguntando. Y entonces ahí es cuando
nos volvemos un 8 y no podemos entender qué es lo que vamos a contestar. ¿Sí? ¿Vale? Listo. ¿Algo más que Sí, les señor. haya quedado por ahí en el tintero? ¿Qué otra cosa les recomiendo? A ver, ¿qué más les puedo recomendar? Háganla temprano. No la van a dejar para el domingo a las 10 de la noche. Ya pueden estar cansados, ya pueden tener algo de estrés, entonces no van a poder comprender lo que les están preguntando, ¿sí? Desarrollenla temprano, tempranito, con esos tienen más bien conceptos, la mente más bien despejada de todo problema y pueden concentrarse en su prueba. Bueno. ¿Algo Bueno, más, profe, muchas algo más gracias. que agregar? ¿No? Bueno, No, en todo profe. caso, les agradezco inmensamente haberme permitido ser su tutor y que hayan participado en estas actividades que se programaron del curso de pensamiento lógico matemático. Recuerden que estamos para poderles apoyar y servir en lo que requieran y lo que tenga que ver con su formación académica. Les deseo muchos éxitos en esa prueba. No les deseo suerte, porque la suerte no se desea. Les deseo muchos éxitos en su prueba. Que ojalá obtengamos el mayor puntaje posible y aprobemos el curso de pensamiento lógico matemático. Mil gracias, mis estimados estudiantes. Una feliz noche y que Dios los esté acompañando de aquí en adelante en sus labores profesionales y académicas. Feliz noche para Gracias, ustedes. profe. Lo Un mismo. abrazo para todos. Cuídense Muchas mucho gracias. y muchos éxitos. Gracias a ustedes por haber participado. Y con todo gusto. Bueno, profe, muchas gracias a usted por la paciencia y por su dedicación para con nosotros, profe. Entonces, Pues que pase paciencia una no excelente tuve, noche. pero me tocaba, señora. Bueno, profe, muchas gracias y que pase una excelente noche. Muchísimas gracias, Karen. Lo mismo para ustedes. Una feliz noche. Gracias, de verdad. Muchos éxitos y ánimo, ánimo. Una feliz Navidad también. Gracias, María Ángela. Una feliz Navidad para todos ustedes. Pásenlos contenticos con su familia y con todos. Recuerden, pueden comunicarse en caso de que les llegue a pasar algo. Bueno, feliz noche. Un abrazo para todos. Cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao. Feliz noche.